Imagina un pequeño archipiélago que durante siglos decidió aislarse del mundo, pero cuando finalmente abrió sus puertas, no solo cambió su destino, sino también el curso de la historia mundial. Este es el viaje del Imperio japonés, una nación que pasó de ser un reino feudal a convertirse en una potencia mundial y finalmente en uno de los países más influyentes de nuestro tiempo. ¿Cómo ocurrió este impresionante viaje? Prepárate para descubrir la evolución del Imperio japonés como nunca antes lo habías visto. Japón es un país insular que se extiende a lo largo de la costa del Pacífico en el noreste de Asia. Fue durante siglos una de las sociedades más aisladas geográficamente. Este aislamiento no solo moldeó su cultura, sino que también se reflejó en su política exterior, manteniéndose apartado de la mayoría de las interacciones internacionales. Este escenario cambió drásticamente en 1853 cuando el comodoro Matthew C. Perry entró en la bahía de Tokio, marcando el fin de siglos de aislamiento y el comienzo de una nueva era para Japón en el escenario global. Se define como imperialismo japonés a la etapa que va de 1895 a 1946, durante la cual Japón articuló un nacionalismo muy particular como una especie de simbiosis entre la tradición y modernidad, y cuyo objetivo fue enfrentarse a la amenaza que suponía la intromisión exterior en los asuntos japoneses. Se trata de un periodo fundamental en la historia de Japón porque permitió a un pueblo milenario salir del aislacionismo y entrar en la esfera internacional. Tanto es así que Japón pasaría a consolidarse como una potencia política, económica y militar a inicios del siglo XX. De hecho, en esta etapa de crecimiento de los imperialismos, sería la única potencia imperial que surgiría fuera de los tradicionales imperialismos occidentales. La dinastía Yamato es el pilar fundamental en la creación del Japón que conocemos hoy. Surgida entre los años 300 y 710, esta dinastía es la más antigua aún vigente y fue crucial en la formación de la identidad cultural y política de Japón, así como en la unificación temprana y el origen de la figura imperial. Con fuertes influencias de China y Corea, la dinastía adoptó el budismo y tecnologías extranjeras, lo que permitió una mayor centralización del poder. Luego, la era Nara, entre los años 710 y 794, fue un periodo de consolidación política y florecimiento cultural en Japón. La capital se estableció en la ciudad de Nara, siendo un centro del poder imperial y religioso. Posteriormente, el periodo Heian entre el 794 y 1185 marcó el apogeo de la cultura japonesa, destacando por un refinamiento artístico sin precedentes y el florecimiento de la literatura, la poesía y las artes visuales. Con la capital en Heian-kyo, actual Kioto, la corte imperial se convirtió en un centro de sofisticación. Hubo un ascenso de la aristocracia y la progresiva descentralización del poder imperial a manos de clanes samuráis. El periodo Kamakura inaugura la etapa feudal en la historia japonesa, caracterizada por la presencia de una élite militar y una relación señor-vasallo, aunque con diferencias significativas en Japón. Esta etapa fue clave en la formación de la cultura y sociedad japonesas. En 1192, Minamoto Yoritomo fue nombrado shogun, creando un gobierno militar paralelo al imperial, aunque buscando su legitimidad. El periodo Muromachi y el Sengoku fueron épocas de fragmentación política en Japón, donde los señores feudales lucharon por el poder, debilitando el gobierno central. La clase samurái se consolidó como dominante, transformándose en la principal fuerza militar y política del país. El periodo Edo fue una era de estabilidad bajo el control del shogunato Tokugawa, que consolidó su poder en todo Japón. Durante este tiempo, Japón adoptó la política de Sakoku, cerrando sus fronteras al comercio y contacto exterior. El país vivió un prolongado aislamiento que fomentó el desarrollo interno y la paz, mientras la figura del emperador quedó reducida a un rol ceremonial sin poder político, mientras el shogun ejercía la autoridad real sobre el gobierno y la sociedad. La restauración Meiji, iniciada en 1868, transformó Japón de un sistema feudal a una nación moderna, impulsada por la necesidad de evitar la colonización occidental. Tras la apertura forzada al comercio exterior por el comodoro Matthew Perry en 1853 y ante tensiones internas, el shogunato colapsó.
devolviendo el poder al emperador Meiji. Las reformas fueron profundas. Se abolió el sistema feudal, reorganizando el país en prefecturas, y también adoptando tecnologías occidentales para impulsar la industrialización y modernizar el ejército. Políticamente, el poder real residía en un gobierno central fuerte, inspirado en modelos europeos. En 1889 se promulgó la Constitución Meiji, que instauró una monarquía constitucional con una dieta o parlamento, aunque el control seguía siendo centralizado. Estas reformas sentaron las bases para el desarrollo rápido de Japón como una potencia imperial en las décadas posteriores. Entre 1894 y 1941, Japón experimentó una rápida expansión territorial y modernización militar, consolidándose como una potencia imperial en Asia. Las victorias en la Primera Guerra Sino-Japonesa en 1894 y 1895 y la Guerra Ruso-Japonesa entre 1904 y 1905 le permitieron obtener territorios estratégicos como Taiwán y las Islas Pescadores, además de establecer una influencia dominante sobre Corea, desafiando el poder de China en la región. La victoria en la Guerra Ruso-Japonesa, particularmente en la Batalla de Tsushima, marcó un hito al ser la primera vez que una nación asiática derrotaba a una potencia europea. Luego, con el Tratado de Portsmouth, Japón ganó territorios clave como la península de Liaodong y el sur de Sajalín, y en 1910 anexó Corea, consolidando su dominio colonial. Además, su participación en la Primera Guerra Mundial le permitió expandir su influencia en China y el Pacífico, reforzando su posición imperial en Asia. Desde 1931, Japón inició una agresiva expansión militar en Asia con la invasión de Manchuria, estableciendo el estado títere de Manchukuo y justificando sus acciones bajo la política de la esfera de coprosperidad de la Gran Asia Oriental. Posteriormente, con la invasión de China en 1937, Japón buscó crear un imperio asiático, expulsando a las potencias occidentales y explotando los recursos de los territorios ocupados. La expansión continuó durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón conquistó gran parte del sudeste asiático, hasta que el ataque de Pearl Harbor en 1941 provocó la entrada de Estados Unidos en el conflicto. A pesar de las rápidas conquistas iniciales, Japón comenzó a perder terreno tras la batalla de Midway en 1942. El agotamiento de recursos y las ofensivas aliadas, culminando en las batallas de Iwo Jima y Okinawa, debilitaron al imperio japonés. En agosto de 1945, tras los bombardeos atómicos en Hiroshima y Nagasaki, Japón se rindió incondicionalmente, poniendo fin a la guerra. La devastación dejó al país bajo ocupación aliada y lo condujo a un proceso de reconstrucción que lo transformaría en una nación pacifista y moderna. Tras su derrota en 1945, Japón se rindió incondicionalmente, poniendo fin a su imperio militarista. Bajo la ocupación estadounidense, adoptó en 1947 una nueva constitución que transformó su estructura política y social. El artículo 9 estableció que Japón renunciaba al uso de la guerra, convirtiéndose en una nación pacifista. El emperador perdió su poder político quedando como figura ceremonial. Japón se convirtió en una democracia parlamentaria, lo que impulsó su recuperación económica y su rol como potencia mundial. Tras la adopción de la Constitución en 1947, Japón experimentó un renacimiento económico notable, convirtiéndose en una potencia industrial en las décadas de 1950 y 1960. El país se consolidó como la segunda economía mundial gracias a su tecnología, manufactura y ética laboral, con empresas como Toyota y Sony a la vanguardia. Además, su cultura pop, incluyendo anime, manga, gastronomía y moda, ganó influencia global, posicionando a Japón como un referente económico y cultural tras la guerra. El imperio japonés experimentó una profunda transformación, pasando de ser un poder centralizado y militarista a tener un control meramente ceremonial tras la Segunda Guerra Mundial. Durante siglos, la dinastía Yamato consolidó su control y promovió una expansión imperial en Asia, que culminó con su derrota en 1945. Con la adopción de una constitución pacifista, el emperador quedó relegado a un papel simbólico, marcando el fin de una era de militarismo que había definido a Japón. En la actualidad, el legado imperial sigue siendo importante para la identidad nacional de Japón.
Aunque el emperador ya no tiene poder político, aún conserva su valor cultural y espiritual, coexistiendo con un país moderno y democrático. Esta combinación de tradición y modernidad muestra la capacidad de Japón para mantener sus raíces históricas mientras se adapta a su papel como una nación pacifista y avanzada en el escenario global.